El estrés psicológico y la voz. Cada día tenemos más estrés y nuestra vida cada vez va más rápida, entonces muchas veces un estrés emocional muy fuerte puede afectar a la voz, incluso podemos llegar a perder la voz. Hay personas que el estrés le afectan a migrañas, a dolores de barriga, a dolores de estómago, a problemas con el intestino, y hay otras personas que el estrés pues le afectan a la voz y llegan a tener una afonía completa o una pérdida total de la voz. En sí, ¿qué es la afonía? La afonía es la pérdida total de la voz y es la alteración máxima que podemos tener sobre una disfonía. Cuando nuestro organismo se ve sometido al estrés y a la ansiedad, los fluidos que recorren por él provocan mucha ansiedad y tensión, provocan al final mucha tensión y rigidez. Entonces hacen que los músculos de la garganta se bloqueen un poco, provoquen tensión y tengamos mucha sensación de sequedad en la garganta, o incluso lleguemos a tener voz ronca, o incluso lleguemos a sentir que nuestra voz no funciona igual porque tenemos como una leve inflamación por la tensión o por la ansiedad que presentamos o que sentimos en ese momento. Y una de las preguntas que nos debemos de hacer es ¿qué es la ansiedad en la garganta? Y otra de las preguntas que nos debemos de hacer, ¿cómo la tensión puede bloquear las cuerdas vocales o cómo puede hacer la tensión o la ansiedad o el estrés puede hacer que nuestras cuerdas vocales no funcionen igual? Y es que los factores psicológicos, los factores emocionales presentan un papel muy importante en nuestra voz y en las patologías vocales, porque al final ese estrés y esa tensión es muy importante porque produce una tensión muy grande a la musculatura de la laringe, ya que la musculatura de la laringe intrínseca y extrínseca es muy sensible al estrés emocional. Y es así porque los músculos de las cuerdas vocales al final sienten mucho la emoción, sienten mucho la tensión, sienten mucho el estrés, y es cuando tenemos mucha tensión, el famoso nudo en la garganta, pues al final nos tensionamos tanto que nuestras cuerdas vocales no llegan a unirse y hacer la vibración que tienen que hacer perfecta para que la voz pueda salir. Es por eso que nuestras cuerdas vocales se encuentran un poco como bloqueadas o no pueden hacer su función bien porque la musculatura presenta tanta tensión que no puede realizar sus movimientos voluntarios que hacen normalmente. Y es que el paciente somatiza un conflicto psicológico mediante un mecanismo de defensa, que al final resulta que ese síntoma esa sintomatología produce la disfonía vocal, porque al final se reduce la tensión y se reduce el estrés, pero tenemos el resultado de una disfonía y de una pérdida total de la voz o afonía. ¿Y cómo disminuimos el estrés o cómo podemos proteger nuestra voz ante el estrés? Pues siempre cuidándola, tomando mucha agua, relajándonos, haciendo ejercicios del cuello, ejercicio de la musculatura de la cintura escapular, intentando de tomar muchos alimentos que tengan mucha agua y sobre todo relajándonos y no haciendo que ese estrés tan grande o esa intensidad de vida que llevamos tan fuerte no nos produzca una disfonía vocal y que al final nuestra cuerda vocal pueda funcionar bien, aunque en algunos momentos de una situación muy grande o un conflicto psicológico, un conflicto personal muy grande, pues sí que tengamos un poco de pérdida vocal, pero no lleguemos a tener una afonía completa como es una pérdida total de la voz. Por eso recuerda que si tienes un estrés muy grande, si tienes tensión, si tienes mucha intensidad en tu vida, al final puede afectar a tu voz, puede hacer que tu voz no evolucione poco a poco, al final puede hacer que tu voz tenga un poco de bloqueo, que tus cuerdas vocales no actúen bien y la musculatura no pueda trabajar con normalidad o con fluidez. Y haz muchos ejercicios de meditación, de relajación para trabajar mucho la voz y cuídala porque al final es nuestra herramienta más grande que tenemos y es lo que nos define y lo que nos caracteriza de otros seres humanos y lo que nos hace únicos. Por eso recuerda, cuida tu voz.